RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto a esta hora con el señor Arturo Vázquez Cordano, él es director de investigación de GEREMS, en su momento ha sido viceministro de Energía, docente en la Universidad Católica del Perú. Señor Vázquez, qué gusto saludarlo, gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, muy amable. Muy buenos días, José. Un saludo a toda tu radio audiencia y tus televidentes. ¿Cómo Bien, están? Buenas. Recientemente ha tenido lugar en el Cusco una conferencia virtual Gas y Petróleo, aspectos económicos y socioambientales de la región Cusco, ¿no? Que fue organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? Y ahí se han dado datos reveladores, ¿no? Que muchas veces no son distorsionados por un sector de la opinión pública, ¿no? Porque no se mide con veracidad cuáles son los efectos justamente de estas inversiones, ¿no? Sobre todo en el plano de los beneficios, ¿no? Económicos, digamos, canon, regalías, ¿no? En el caso del Cusco, un poco para graficar y para que puedan entender quienes nos están escuchando en varios puntos del territorio nacional, ¿cuáles han sido los beneficios en los últimos años, señor Vázquez, por favor? Bueno, muchas gracias por la pregunta, José. Mira, los beneficios para la región Cusco del proyecto Camisea y de la explotación del gas natural han sido muy importantes, ¿no? Han sido muy grandes. Para poder tener una idea, por ejemplo, el año pasado nada más, el Cusco recibió 1.040 millones de soles en lo que son transferencias de Cano. Y la provincia que recibió más recursos es la Convención, donde se encuentra el yacimiento de Camisea. Pero lo más interesante es ver los distritos en donde se ha distribuido estos recursos a los gobiernos locales de los distritos en la zona productora, y te puedo decir que, por ejemplo, en Megantoni se han distribuido 121 millones de soles, en Echarati 68 millones y en Pichari 64 millones de soles, ¿no? Hay más distritos evidentemente beneficiados, pero te doy los 3 distritos que más recursos han recibido en este periodo, ¿no? También te debo decir que, por ejemplo, la industria gasífera ha aportado el año pasado, junto con la del petróleo y otras industrias extractivas menores, han generado cerca del 50% del PBI, ¿no?, de la región Cusco. Casi la mitad de los recursos, ¿no?, de valor agregado que se han generado en la región han venido de las actividades extractivas, principalmente el gas de Camisea, ¿no? Y también te puedo comentar, ¿no?, de que en términos de lo que ha generado Camisea, por ejemplo, en los últimos tiempos, ¿no?, en lo que es aporte de lo que son las regalías, ¿no?, junto con otras actividades de hidrocarburos, el Estado peruano ha recibido en los últimos 20 años cerca de 56.000 millones de soles de regalías, y en lo que son impuestos y tributos, 46.950 millones de soles. O sea, más de 100.000 millones de soles que han habido de aportes de la recaudación de hidrocarburos, principalmente del gas de Camisea. Entonces, el yacimiento del Cusco que ustedes tienen en la región es bien importante, y yo creo que se han generado muchos mitos respecto a la explotación debido a las discusiones políticas que se han dado, ¿no?, tanto de un lado como del otro lado, ¿no? No se está diciendo pues exactamente la verdad, ¿no? Sobre todo ahora que se intenta, digamos, entrar a un proceso de nacionalización que podría implicar una expropiación que sería muy terrible primero para la región y segundo para el país, ¿no? Porque estamos hablando de inversionistas que han entrado, ¿no?, a poner, ¿no?, unos más de 20.000 millones de dólares en inversión en los últimos 20 años, y si uno los va a expropiar, uno tendría que pagarles pues los recursos, ¿no?, de acuerdo a lo que dice la Constitución política, tendríamos que indemnizarlos, ¿no?, iríamos a un arbitraje y perderíamos mucho dinero, como ya sucedió en la época del gobierno de Velasco, cuando se estatizó, digamos, la Brea y Pariñas, por ejemplo, en donde el Estado peruano tuvo que pagar centavo por centavo, ¿no?, a los inversionistas privados. O sea, eso no sé si la gente lo conoce, pero el Estado peruano tuvo que pagar mucho dinero
y eso aumentó la deuda externa, que a la postre nos generó una explosión, ¿no?, del sistema económico peruano en los 80, que llevó a la hiperinflación y llevó a la crisis de la deuda externa, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos anuncios y sopesar los beneficios que hemos tenido, ¿no? Eso es la verdad, ¿no? Y hay distritos, como te comentaba, que han recibido muchísimo dinero. Ahora, yo quiero detenerme en primer lugar y luego vamos a comenzar justamente en los anuncios que recurrentemente hace el gobierno, ¿no? De una posibilidad de una renegociación para la inversión en Camisea, ¿no? Pero primero me gustaría conversar justamente sobre los aportes que se reciben, ¿no? Usted ha citado que en la convención se ha recibido en el 2020 más de 400 millones de soles y en el caso de Megantoni más de 100 millones de soles, ¿no? La gran pregunta, la focalización en el gasto, ¿no? Porque eso es un tema central, ¿no? Muchas veces lo hablamos en cifras gruesas, ¿no? Pero en cifras un poco desagregadas. La focalización está bien establecida, llega verdaderamente a quienes lo requieren, porque normalmente, ¿no?, cuando se habla de canon o cuando se plantea una exigencia, dice no llega a las localidades, pero las transferencias están hechas y muchas veces es responsabilidad de los gobiernos subnacionales, ¿no? ¿Se ha focalizado bien el gasto? Mira, de acuerdo a la ley del canon, los recursos que se transfieren deben utilizarse, ¿no?, por el mandato legal en ciertas inversiones públicas, ¿no? La principal inversión es la de infraestructura de servicios públicos en la región. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de que los recursos deben gastarse en el desarrollo de infraestructura escolar, debería gastarse en el desarrollo desarrollo y manutención, por ejemplo, de hospitales, centros de salud, ¿no?, de atención primaria, ¿no? Estamos hablando de inversiones en caminos, inversiones en agua, ¿no? Eso es lo que la ley permite hacer, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, son las unidades ejecutoras que se encargan de realizar los proyectos en este ámbito de acción, son los gobiernos locales, las municipalidades de los distritos, la municipalidad provincial y también el gobierno regional, que recibe recursos también del canon, ¿no? Asimismo, también el canon se utiliza en la investigación y desarrollo, José, porque parte de los recursos van a las universidades. Las universidades reciben dinero del canon. Entonces, la regla es bastante interesante. Me parece que podría, digamos, esa regla de repente ampliarse, ¿no? En el ámbito de la infraestructura, quizás también en algún momento, y es un tema que habría que plantear una propuesta de cambio legal, para el desarrollo de redes de ductos de gas, por ejemplo, ¿no?, que eso sí no está permitido en la ley. Entonces ahí tendría que haber una reforma legal, ¿no?, que se permita utilizar estos recursos, ¿no? Por ejemplo, porque es un reclamo muy legítimo, en el caso del Cusco, de que se puedan utilizar los recursos del gas, ¿no? Pero para que tú tengas una idea, como te decía, ¿no?, en los últimos 20 años se han repartido en términos de canon petrolero y gasífero a regiones cerca de 50.000 millones de soles, ¿no? O sea, la mitad de la recaudación tributaria de la explotación de recursos naturales, ¿no? Esto, para que tus radioescuchas y tus televidentes lo entiendan, es el aporte más importante que han recibido las regiones en toda la historia republicana. Ya, si tú ves la historia anterior, no, nunca ha habido desde los años 90 hasta la actualidad, estamos hablando de 30 años, tantos aportes de recursos, ¿no? O sea, los recursos naturales se han transformado en recursos para el desarrollo de las regiones, pero como tú bien has mencionado, hay un problema de focalización, de utilización y de gestión pública de estos recursos. Yo creo que si tuviéramos que hacer una reforma, ¿no?, una reforma técnica en lo que tiene que ver con la gestión de los recursos del canon para el desarrollo de regiones, tendríamos que modernizar la gestión pública de los gobiernos locales y gobiernos regionales, porque ellos son los encargados en representación de sus propios pueblos de hacer las ejecuciones, porque de lo contrario tendríamos que volver al modelo centralista, ¿no?, donde desde Lima se decidan las obras que hacer, y a mí me parece que eso no es lo más adecuado.
Sin embargo, sí se necesita, José, plantear un shock de gestión pública, reformas a la gestión pública, más que buscar, digamos, matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Con una, digamos, mal llamada nacionalización. También déjame aclarar esto, por favor, porque los recursos de hidrocarburos ya están nacionalizados hace muchísimo tiempo, ¿no? Eso es un tema que yo comento también desde el lado académico, porque desde la Constitución de 1822, que es la primera constitución política del país, ¿no? Ya se hablaban de que los recursos naturales in situ, o sea, dentro de la tierra, ¿no? Los reservorios son de la nación. Y nuestra constitución política, en su artículo 66, ya declara nacionalizados los recursos de hidrocarburos y gasíferos. Porque yo no sé qué tipo de lenguaje se utiliza en el ámbito político, no se usa con propiedad el lenguaje. Entonces, lo que a mí me lleva cuando me dicen hablar de que voy a nacionalizar es que en realidad lo que van a hacer o plantearían hacer es una expropiación de activos productivos. O sea, voy a expropiar las torres de procesamiento, la planta, ¿no? Pero sin esos activos y sin un operador calificado, ¿no? Esos activos se deprecian, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, José, con los colegios que no se operan bien. Tú inviertes, ¿no? Lo opera el Estado, pero después no le dan mantenimiento y se hunde y se destruye el activo. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mí me da la impresión que lo mismo que pasó en la época de Velasco, que uno toma esos activos, el Estado no es un buen gestor de este tipo de actividades de riesgo, pueden deteriorar el activo, los activos productivos que permiten explotar estos recursos, ¿no? Que son del Estado y que por eso es que el Estado da un contrato de licencia y cobra regalías, impuestos, y yo ya lo he comentado antes, pero más o menos el Estado de cada 100 soles que genera en utilidades los proyectos de camisea, por ejemplo, el Estado se queda con 65 soles, ¿no? Porque las regalías de camisea son bien elevadas y los impuestos también son altos, ¿no? Entonces, un 65% de los recursos se lo lleva el Estado, ¿no? Entonces, ya es una tasa alta, ¿no? Y es un socio también de las empresas, ¿no? Porque las empresas explotan un activo del Estado. Entonces, esa es la situación. La focalización, yo creo que tienes bastante razón, es un tema que hay que trabajar, ya, bastante. Es un tema que habría que hacer reformas a la ley del canon, tendríamos que hacer un cambio en lo que es el servicio civil, pero en los gobiernos locales y regionales, para que tengan mayor capital humano y se pueda hacer proyectos de envergadura regional y distrital, ¿no? Ahora, cuando el gobierno insiste en el tema de renegociar el contrato de camisea, usted ha sido viceministro de Estado, ¿no? Y usted sabe que el marco justamente de esta inversión está regido por un contrato ley, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿se puede vulnerar con facilidad este contrato ley? ¿Esta renegociación tiene espacio todavía para buscar alguna arista? ¿O es que estamos forzando demasiado ya? No, mire, los contratos ley se establecieron en los años 90 debido a qué, o sea, ¿por qué se hizo? Es lo que yo quiero explicar. Se hizo porque el Estado peruano ha tenido una malísima reputación respecto de la propiedad privada, ¿verdad? Y no solamente estamos hablando del sector energético, sino en general, ¿no? En todo orden de cosas. Acuérdense que en el gobierno militar se expropiaron medios de comunicación, se expropiaron tierras por esta reforma agraria que al final generó mucho más problemas de los constitucionales. Se expropiaron activos de energía, ¿no? Como le dije, la Rey Pariñas, ¿no? Un montón de cosas, hasta usted acuérdese de que había centros comerciales que fueron expropiados y habían los centros comerciales del Estado, ¿no? Después eso se transformó en los mercados del pueblo, donde no había absolutamente nada que comprar y la gente hacía cola por una lata de leche, ¿no? Entonces, por esa mala reputación, ¿no? Es que se tuvo que establecer una disposición de dar contratos con seguridades y garantías para poder volver a traer la inversión privada al Perú, que se necesita un montón. Porque el Estado tiene, lamentablemente, ha tenido y tiene, dado los acontecimientos políticos que tenemos ahora, una fama de expropiador, de no respetar las reglas del juego, ¿no? Es como, imagínense ustedes, por ejemplo, si no existieran los derechos de propiedad y algún gobernante, digamos, algún gobernante se le ocurriera expropiar las casas, habitación de tu radio escucha,
¿no? O tus televidentes. Viene el Estado y dice, ¿sabes qué? Expropiese tu casa, expropiese tu terreno. Eso no puede ser, pues. Lo mismo piensen ustedes con los recursos naturales, ¿no? Hay un inversionista que ha puesto 20.000 millones de dólares, ¿no? Un grupo de inversionistas, o incluso más recursos probablemente que esos 20.000 que te digo, y viene alguien y dice, te lo voy a quitar, ¿no? Y después no te quiero pagar. Entonces, yo creo que eso no es algo dable en una democracia como el Perú, que aspira a ir a la OCDE. Acuérdate usted que el presidente Pedro Castillo ha vuelto a tomar la iniciativa muy saludable de buscar pertenecer a este club de países desarrollados, el grupo de la OCDE, y son países que respetan las reglas de juego. Entonces, en ese sentido, los contratos ley no son garantías para grandes inversiones, ¿no?, que van a traer desarrollo al país. Ahora, todo contrato, José, puede negociarse de términos. El contrato de camisea, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, se ha renegociado varias veces. En el gobierno del presidente Humala se hizo una renegociación del contrato, que lo que hizo es destinar el gas del lote 88 que está en el Cusco al mercado interno, y solamente destinar los lotes, ¿no?, que no han estado vinculados al proyecto Camisea originalmente, como el lote 56, que fue un desarrollo netamente privado, se utiliza para otros fines como la exportación. Y además también se renegoció el destino de pago de regalías, porque antes, de acuerdo a un contrato que firmó el Estado, el gas para la exportación se iba a México, ¿no? Y luego, ¿no?, debido a los cambios en el mercado, ¿no?, los precios cambiaron, se hicieron más atractivos en Japón, en Europa, y ahora, gracias al trabajo de Perupetro, se fiscaliza dónde van los cargueros de gas natural licuado a Japón, Corea del Sur, y se paga la regalía en función del punto de destino. Ese tema se renegoció en la época del presidente Humala. Hay muy poca gente que lo sabe. Entonces, ¿se puede renegociar? Se puede renegociar, mientras las dos partes se sienten a la mesa, conversen y lleguen a un acuerdo. O sea, eso es parte del Estado de Derecho y es parte de nuestro marco jurídico. Eso no es imposible. Pero otra cosa es pensar en expropiar, ¿no?, en quitarle, como le digo. O sea, imagínense que venga un funcionario público y diga, le voy a expropiar su casa habitación, le voy a expropiar su automóvil, ¿no? O sea, piense usted lo que pasaría también en las empresas, ¿no?, que hay inversionistas, innovadores, capitalistas, o por ejemplo, en Cusco, venga un burócrata del Ministerio de Cultura, por decir un ejemplo, ¿no?, negado, digamos, pero digamos que lo planteo, y diga, voy a expropiar el hotel de tal persona, voy a expropiar para la causa del Estado, voy a expropiar tales activos turísticos que han desarrollado privados. No tiene sentido. Eso destruiría los incentivos a la inversión, al desarrollo. Entonces, es así, que es por eso que existen estos contratos. Finalmente, el tema que se argumenta, ¿no?, incluso ayer lo deslizó nuevamente el presidente, van a haber novedades en la renegociación, ¿no?, el tema de la masificación del gas, ¿no?, para que lo entienda quienes nos están siguiendo a esta hora. Eso no está contemplado bajo ningún punto de vista en el contrato de camisea. Eso es responsabilidad absolutamente del gobierno del Estado. Es correcto lo que tú dices, José. Mira, el contrato del lote 88 solo está diseñado para que el inversionista que ha ganado la licitación, porque hay que recordar que ese lote se dio bajo un concurso público internacional y ganó el mejor postor, el que pagaba la mayor regalía. Ya eso también muy poca gente lo sabe, pero ellos pagaban una regalía bien alta. Gana el contrato para explotar el gas. O sea, ¿qué significa? Para operar el yacimiento, extraer el gas y los hidrocarburos líquidos asociados, que son derivados ligeros del petróleo, y ponerlos en la boca de pozo, en donde el Estado cobra regalías y a partir de la venta cobra impuesto a la renta y otros impuestos, ¿ya? Y ahí termina el tema del concesionario de producción. Luego hay otro concesionario que su mandato, bajo su contrato de construcción, operación y mantenimiento, es TGP, esa empresa opera un ducto de transporte de gas, es otra empresa, ¿se dan cuenta? Y su trabajo es transportar el gas hasta Ica y Lima, ¿no?, según la infraestructura que está en su contrato.
¿de acuerdo? Y hay después distribuidores de gas, que es lo que nos faltaría para poder masificar, ¿no? En la región Cusco, en la región Ayacucho, por ejemplo, pero en Lima ya hay un concesionario de distribución que lo que hace es pone el gas en la casa del ama pone en la punta de la puerta de la casa de las familias, ¿no? Del ama de casa. Ahí tienes a Cálida, en Ica tienes una empresa que se llama Contugas. Y ahí en el norte gas, por ejemplo, Cajamarca, que es una zona de sierra, ya tiene gas porque se ha llevado gas a través de camiones. Tienes Lambayeque, La Libertad, Ancash, y en el sur ahora Petroperú opera una concesión que dejaron unos españoles de la empresa Naturi, opera Tacna, Moquegua y Arica. Y en Piura tenemos a una empresa que se llama Gasnor, que está haciendo una red de ductos y va a explotar el gas local. Entonces son varias empresas, son varias empresas, son más de 10 empresas que están en este negocio. Ahora, el lote 88, que es el consorcio de camisetas, solo tiene como función explotar el gas y ponerlo listo para el transporte. Entonces, no entra él ahí, o sea, no es función de Cruzpetrol ni del consorcio Canicea hacer eso, porque no está en su contrato y no se lo puedes exigir y no lo puedes obligar a hacerlo. El Estado es el que tiene que poner los ductos de gas y es por eso que a través de Proinversión el Estado ha buscado licitar un proyecto que se llama el proyecto de las 7 regiones para poner redes de ductos en el Cusco, por ejemplo. Pero lamentablemente, como ha habido tanto riesgo político, incertidumbre económica, un tipo de cambio que ha estado desbocado, los inversionistas no quieren tomar esas inversiones. Entonces el Estado dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero de nuevo, acá ese proyecto el Estado realmente no tiene la capacidad de poder instalar estas tuberías, porque es un negocio bien complejo manejar tuberías de gas. Y como le digo, lo que puede hacer el Estado quizás es una asociación público-privada con un cofinanciamiento bien explícito para poner una derivación de Canicea, de repente un ducto pequeño, para llevar a toda la convención y llegar a la ciudad del Cusco, pero hay que cofinanciarlo porque privadamente no hay infraestructura. O sea, para masificar tú necesitas redes, hay que poner redes, ¿no? Y el gran tema que hay en la región Cusco también, para que lo conozcan sus radioescuchas y televidentes, es que hay mucho patrimonio cultural que proteger. Entonces no es que yo voy, hago una zanja y pongo los tubos como le da la gana al operador. Hay todo un trabajo de protección de restos arqueológicos que es costoso de hacer por las normas que ha dado el Ministerio de Cultura, que a mí me parece muy bien que se haga, pero dense en cuenta que hay muchos problemas también, no solamente geográficos, sino también hay patrimonio cultural que hay que proteger, y eso eleva los costos de poner ductos. Imagínense ustedes de poner redes de ductos en la Plaza de Armas del Cusco. Es bien delicado hacerlo, ¿no? O acabar zanjas en zonas, ¿no?, de alto patrimonio cultural. Se va a demorar bastante. Entonces, por eso es que me da la impresión que el sector privado ha tenido mucha cautela de entrar, ¿no? Porque hay toda esta regulación y eso evidentemente puede generar mayores costos. Y estas empresas pues van a buscar su equilibrio económico como todo emprendimiento privado, ¿no? Entonces, lo que yo sugeriría, a consideración también de toda tu teleaudiencia y tus radioyentes, pensar de repente en una propuesta para usar los recursos del canon gasífero que no se utilizan, que no se pueden utilizar, no se utilizan por problemas de gestión pública, y con eso cofinanciar las redes de distribución de gas domiciliario. Yo creo que esa es una propuesta que habría que darle un análisis más detallado. Muy bien, señor Arturo Vázquez Jordano, director de investigación de Gerens, ex viceministro de Energía y docente en la Universidad Católica del Perú. Le agradezco la gentileza que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable, muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.